Persia, conocida hoy como Irán, fue una de las civilizaciones más influyentes y duraderas de la historia. Mucho antes de la fundación de Roma o de los grandes imperios europeos, Persia ya era una potencia que moldeaba el destino del mundo antiguo. Situada estratégicamente entre Europa y Asia, se convirtió en un centro clave de comercio, conocimiento y cultura. Ciro el Grande fundó el imperio aqueménida en el siglo VI a.C., creando un modelo de gobierno basado en la tolerancia y la justicia. Su sucesor, Darío I, llevó el imperio a su máxima expansión, desde Egipto hasta la India, y organizó una administración tan avanzada que inspiró a civilizaciones posteriores. Jerjes I, su hijo, protagonizó las legendarias guerras médicas contra Grecia, con batallas épicas como Maratón, Termópilas y Salamina. Más tarde, Alejandro Magno pondría fin al poder persa con la caída de Darío III, pero el espíritu de Persia sobrevivió. Renacería bajo los partos y los sasánidas, enfrentándose a Roma en guerras que definieron el equilibrio de poder del mundo antiguo. Esta es la historia del imperio persa. Los orígenes de Persia, el nacimiento de un imperio. En el corazón del altiplano iraní, entre montañas que parecen surgir del fuego y desiertos que se extienden como mares sin fin, nació uno de los pueblos más poderosos y duraderos de la historia, los persas. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de imperio y grandeza, esa tierra fue un mosaico de tribus, culturas y lenguas que convivían en una constante tensión entre la supervivencia y la ambición. Las raíces de Persia se hunden profundamente en los orígenes mismos de los pueblos indoeuropeos, aquellos que, hace más de 4000 años, comenzaron a migrar desde las estepas del norte del Mar Caspio hacia las regiones fértiles del sur y el oeste. El altiplano iraní se convirtió en un punto de encuentro entre civilizaciones. Al este, los pueblos de Bactria y Sogdiana dominaban los valles de Asia Central. Al oeste, los elamitas habían fundado poderosos reinos en la planicie de Susa y Anshan. Al norte, los medos extendían su influencia sobre las montañas de Media. En este cruce de caminos nació la identidad persa. Los antiguos textos asirios ya mencionaban hacia el siglo IX a.C. a dos pueblos distintos, los Madá o medos y los Parsa o persas, quienes habitaban las regiones montañosas del suroeste de Irán. Estos clanes, organizados en comunidades pastoriles y guerreras, compartían lengua, religión y costumbres, pero no un poder centralizado. Los medos fueron los primeros en construir una estructura política reconocible. A finales del siglo VIII a.C., bajo la presión de los asirios, unificaron sus tribus bajo el liderazgo de un rey legendario, Deioces. Según Heródoto, Deioces fue un juez sabio que instauró la justicia entre las tribus y levantó la ciudad de Ecbatana, la futura capital de Media. Aunque su figura se mueve entre el mito y la historia, representa el nacimiento del primer reino iranio organizado, un antecedente directo del futuro imperio persa. Su sucesor, Fraortes, expandió el dominio medo y combatió contra los asirios, pero fue derrotado. Su hijo, Ciáxares, reformó el ejército y logró lo que su padre no pudo. Junto a los babilonios, destruyó el imperio asirio en el año 612 a.C., marcando el fin de una de las civilizaciones más antiguas de Mesopotamia. Mientras los medos consolidaban su poder en el norte, los persas habitaban la región de Persis, actual Fars, en el sur. Eran vasallos de Media, pero su independencia crecía con el tiempo. Su primera dinastía conocida, la de los aqueménidas, tomó el nombre de un noble llamado Aquemenes, considerado el ancestro mítico de los reyes persas. Aunque poco se sabe de él, su linaje se convertiría en la columna vertebral del futuro imperio. De su descendencia surgiría Teispes, quien gobernó en Anshan y mantuvo una relación ambigua con los medos, subordinación política pero autonomía cultural. El contacto constante con los pueblos mesopotámicos permitió a los persas asimilar conocimientos administrativos, escritura y técnicas agrícolas. Elam, una civilización mucho más antigua que Persia, les transmitió la idea de la realeza sagrada y del uso de la arquitectura monumental como expresión de poder. Así, cuando más tarde Persia se expandió, lo haría no solo por la fuerza militar, sino también por una comprensión profunda de la organización social y la diplomacia. Hacia mediados del siglo VI a.C., el equilibrio en el altiplano iraní comenzó a cambiar. Media se había transformado en un imperio vasto pero débil, corroído por la nobleza y la desconfianza interna.
En sus fronteras, los babilonios y los lidios observaban con atención. En ese contexto, un príncipe persa, descendiente de Teispes, inició una revolución que cambiaría la historia. Ciro II, más tarde llamado el Grande. Pero antes de su ascenso, Persia fue un pueblo marginal, guerrero y austero. Los persas se organizaban en clanes, adoraban a divinidades de la naturaleza y practicaban ritos de fuego y pureza, elementos que más tarde se transformarían en la base del zoroastrismo. El territorio persa era duro y exigente. Las montañas del Zagros separaban las fértiles llanuras de Mesopotamia del árido interior iraní. La supervivencia dependía de la movilidad, la ganadería y la guerra. Las caravanas cruzaban los valles transportando metales, caballos, lana y piedras preciosas. Este intercambio constante forjó en los persas una mentalidad pragmática y adaptable. Sabían negociar, pero también combatir. Esa dualidad entre diplomacia y violencia sería la marca de su imperio futuro. La arqueología moderna ha revelado que mucho antes de Ciro ya existían centros administrativos persas con estructuras avanzadas. En Anshan, inscripciones en escritura elamita y acadia muestran la integración de elementos culturales diversos. En esas tablillas, los persas aparecen como herederos de un orden antiguo, pero también como una fuerza nueva que buscaba definir su identidad. La idea de un destino imperial comenzó a gestarse allí, en los valles donde se mezclaban las lenguas de comerciantes, soldados y sacerdotes. Cuando los escribas de Babilonia registraron por primera vez el nombre de Ciro en sus tablillas, no sabían que aquel rey provenía de una tierra pequeña y áspera, pero destinada a forjar el primer imperio verdaderamente global. Persia nacía del desierto, del hierro y del fuego, pero también del ideal de orden, justicia y unidad que transformaría la antigua Asia en un solo mundo. Allí, entre las sombras del pasado medo y el resplandor de un nuevo poder, comenzaba la era persa. Ciro el Grande, el fundador del imperio. Ningún nombre resuena con tanta fuerza en los cimientos de Persia como el de Ciro II, conocido por los griegos como Kairos Homegas, Ciro el Grande. Su figura emerge en un tiempo de incertidumbre y transición, cuando los medos dominaban el altiplano iraní, pero su poder comenzaba a resquebrajarse. Los persas, hasta entonces vasallos, veían en aquel joven príncipe la oportunidad de un cambio radical. Ciro no solo unificó a su pueblo, dio origen al primer imperio verdaderamente multicultural de la historia. Ciro nació hacia el año 600 a.C. en Anshan, hijo de Cambises I y descendiente de Teispes, heredero de la dinastía aqueménida. Desde pequeño fue educado en la disciplina del combate, la administración tribal y las tradiciones religiosas que veneraban a Ahura Mazda, el dios supremo. Heródoto narra una versión legendaria de su origen. El rey Medo Astiages, su abuelo materno, habría soñado que su hija daría a luz a un niño destinado a derrocarlo. Temiendo la profecía, ordenó matar al recién nacido, pero el niño fue salvado y criado en secreto por pastores hasta que el destino lo condujo de nuevo ante su abuelo. Aunque el relato tiene tintes míticos, refleja la percepción de Ciro como un elegido destinado a fundar un orden nuevo. Cuando alcanzó la madurez, Ciro heredó el pequeño reino de Persia. Formalmente seguía siendo vasallo de Media, pero su ambición era mayor que la de cualquier rey persa anterior. Comenzó un proceso de unificación interna, consolidando el apoyo de las tribus del sur y estableciendo un ejército disciplinado. Su liderazgo carismático y su reputación de justicia le ganaron lealtades incluso fuera de sus fronteras. En el año 550 a.C. estalló la rebelión contra Astiages. Los ejércitos medos marcharon hacia el sur, pero muchos de sus comandantes, cansados del viejo rey, desertaron y se unieron a Ciro. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de Ecbatana. Astiages fue derrotado, capturado y perdonado. Ese gesto marcó el comienzo de una política que distinguiría al nuevo imperio, la clemencia. Con la caída de Media, Ciro unió por primera vez a medos y persas bajo un mismo estandarte. En lugar de destruir el reino conquistado, lo integró en su estructura. Ecbatana se convirtió en una de las capitales imperiales y muchos nobles medos ocuparon altos cargos administrativos. La estrategia era clara: mantener la continuidad del poder y sumar voluntades, no aniquilarlas. Desde ese momento, el imperio persa se expandiría no solo por la espada, sino por la diplomacia y la tolerancia. El siguiente objetivo fue el reino de Lidia, en Asia Menor,
gobernado por el legendario Creso, célebre por su riqueza y sus oráculos. Lidia era un centro de comercio y cultura donde las rutas del Egeo y del Oriente se cruzaban. En 547 a.C., Ciro marchó hacia el oeste con un ejército reforzado por medos y persas. Las fuentes griegas narran que Creso, confiado en su fortuna, consultó al oráculo de Delfos antes de iniciar la guerra. El oráculo respondió ambiguamente: «Si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio». Creso interpretó la frase a su favor, pero el imperio que sería destruido no fue el de Ciro, sino el suyo. Las batallas fueron intensas. Creso empleó carros y mercenarios griegos, pero Ciro utilizó una táctica audaz. Formaciones flexibles de infantería ligera y caballería móvil, ideales para los terrenos de Anatolia. Tras la victoria en Pteria, Creso se replegó a su capital, Sardes, donde creía que la guerra había terminado. Sin embargo, Ciro lo siguió de inmediato y sitió la ciudad. Según Jenofonte, empleó camellos para desorganizar a los caballos lidios que temían su olor. En pocos días, Sardes cayó. Creso fue capturado y nuevamente Ciro le perdonó la vida. El dominio de Lidia abrió las puertas del Egeo a Persia. Las polis griegas de Asia Menor, como Éfeso y Mileto, se sometieron rápidamente. Ciro evitó imponer su religión o cultura, permitiendo que cada región mantuviera sus costumbres a cambio de tributo y lealtad. Así nacía el modelo de imperio más eficiente de la antigüedad, uno basado en la diversidad controlada. Mientras el oeste era asegurado, Ciro dirigió su mirada hacia el este. Sus ejércitos avanzaron hasta Bactria y la región del Indo, sometiendo pueblos nómadas y estableciendo guarniciones permanentes. La expansión persa transformó Asia Central en un corredor de intercambio económico y cultural. Pero el acontecimiento más trascendental de su reinado aún estaba por llegar: la conquista de Babilonia. En 539 a.C., Ciro se enfrentó al último gran poder mesopotámico. Babilonia, gobernada por Nabónido, estaba en crisis interna. Su política religiosa había alienado al clero y al pueblo. Los babilonios veían en Ciro no un enemigo, sino un libertador. El ejército persa avanzó por el río Éufrates y, según las crónicas, desvió su cauce para atravesar las murallas. La ciudad cayó sin una gran batalla. Nabónido fue capturado y Ciro entró triunfante en Babilonia entre aclamaciones. De aquel suceso nace uno de los documentos más notables de la historia, el Cilindro de Ciro, una inscripción en acadio considerada por muchos como la primera declaración de derechos humanos. En ella, el rey proclamaba haber permitido a los pueblos exiliados regresar a sus tierras y restaurar sus templos. Entre ellos estaban los judíos, cautivos desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Ciro les permitió volver y reconstruir su templo, ganando una reputación de justicia que perduró por siglos. A diferencia de los conquistadores anteriores, Ciro no impuso su lengua ni su religión. Gobernó como un soberano que respetaba las tradiciones de sus súbditos, creando un sistema de poder flexible pero firme. Su título oficial era Rey de los Cuatro Confines del Mundo, una fórmula heredada de Mesopotamia, pero cargada de nuevo significado. No solo conquistaba tierras, sino que unía pueblos bajo un orden común. Hacia el final de su vida, Ciro emprendió campañas en el noreste contra las tribus masagetas, un pueblo nómada más allá del Sir Daria. Fue allí, según las leyendas, donde encontró su muerte. Heródoto cuenta que cayó en batalla contra la reina Tomiris, quien, tras derrotarlo, sumergió su cabeza en un odre lleno de sangre como venganza por su hijo muerto. Aunque el relato tiene más de mito que de historia, la tumba de Ciro en Pasargada, una estructura sencilla de piedra blanca, sin ornamentos, refleja su carácter sobrio y trascendente. Bajo su gobierno, Persia pasó de ser una confederación tribal a un imperio que abarcaba 3 continentes. Su legado no se basó en la destrucción, sino en la organización y el respeto por la diversidad. Con su muerte, en torno al 530 a.C., el mundo antiguo había cambiado para siempre. En la meseta de Pasargada, donde el viento aún sopla entre las ruinas, permanece el eco de su epitafio no escrito. «Oh hombre, quien quiera que seas y vengas a contemplar mi tumba, sabe que yo, Ciro, fundé el imperio de los persas y goberné a toda la humanidad». El gobierno de Darío I, organización, poder y expansión.
Tras la muerte de Ciro el Grande, el vasto imperio que había creado necesitaba algo más que un heredero. Requería un administrador capaz de mantener su estructura, consolidarla y darle continuidad. Ese papel lo desempeñó Darío I, conocido como Darío el Grande, quien transformó la obra de Ciro en un sistema político, económico y militar tan eficaz que serviría de modelo para los imperios posteriores durante siglos. El ascenso de Darío no fue pacífico. Tras la muerte de Cambises II, hijo de Ciro, Persia atravesó una crisis de legitimidad. Cambises, que había conquistado Egipto, murió durante su regreso al imperio, y un hombre que se hacía llamar Esmerdis, posiblemente un impostor según las fuentes oficiales, usurpó el trono. Darío, entonces un joven noble y comandante de la Guardia Real, se rebeló junto a 6 nobles persas, derrocó al usurpador y se proclamó rey en el año 522 a.C. Este episodio, inmortalizado en la inscripción de Behistún, fue más que un golpe de estado. Representó el inicio de una nueva era administrativa y la consolidación del poder absoluto del monarca persa. La inscripción de Behistún, tallada en una roca monumental en lo alto de una montaña, fue escrita en 3 lenguas: persa antiguo, elamita y acadio, y narra cómo Darío restableció el orden tras sofocar rebeliones en casi todas las provincias del imperio. Es uno de los documentos más importantes del mundo antiguo, comparable a la piedra Rosetta, y sirvió como clave para descifrar la escritura cuneiforme siglos después. En ella, Darío se presenta como elegido por Ahura Mazda, el dios de la luz y la verdad, y describe a sus enemigos como mentirosos y traidores. Con esta narrativa, legitimó su reinado y vinculó su autoridad a la divinidad, cimentando el carácter sagrado de la monarquía persa. Una vez consolidado el trono, Darío reorganizó el imperio con una precisión casi matemática. Dividió el territorio en satrapías o provincias administrativas, cada una gobernada por un sátrapa, generalmente un noble persa o medo, responsable de recaudar impuestos, mantener el orden y supervisar la justicia local. Aunque estos gobernadores gozaban de cierta autonomía, Darío creó un sistema de control centralizado para evitar abusos: los ojos y oídos del rey, una red de inspectores imperiales que recorrían las provincias, informaban directamente al monarca y garantizaban la lealtad de sus funcionarios. Esta estructura permitió administrar eficientemente un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Nilo, abarcando Egipto, Mesopotamia, Asia Menor, el Cáucaso y parte de los Balcanes. Ningún reino anterior había alcanzado semejante extensión ni diversidad. En su momento de máxima expansión, el imperio persa controlaba unos 8 millones de kilómetros cuadrados y cerca del 40% de la población mundial de su época. Darío también reformó la economía. Introdujo una moneda común, el dárico, una pieza de oro de gran pureza que se convirtió en símbolo de estabilidad y prosperidad. Gracias a ella, el comercio floreció en todo el territorio. Estableció tarifas, pesos y medidas uniformes y desarrolló una red de caminos imperiales que conectaban las principales ciudades. El más célebre fue la Ruta Real, que unía Susa con Sardes a más de 2.500 kilómetros de distancia. Mensajeros montados, relevándose cada pocos kilómetros, podían recorrerla en apenas una semana. Heródoto escribiría admirado: «Nada hay en el mundo que viaje más rápido que los correos del rey». El control político de Darío se apoyaba también en una poderosa burocracia. En sus palacios de Susa y Persépolis trabajaban escribas, traductores, contadores y emisarios provenientes de todas las regiones del imperio. Las lenguas oficiales como el persa, el elamita, arameo y acadio coexistían en los documentos estatales, lo que refleja el carácter inclusivo y multicultural del gobierno aqueménida. Este sistema permitió una administración eficiente, pero también reforzó la idea de un orden universal bajo la autoridad del Rey de Reyes. La política religiosa de Darío continuó el legado de Ciro. Aunque veneraba a Ahura Mazda, mostró tolerancia hacia todos los cultos. Los templos egipcios fueron restaurados, los sacerdotes babilonios protegidos y los pueblos sometidos pudieron conservar sus divinidades y costumbres. El zoroastrismo, sin embargo, empezó a adquirir un papel más definido dentro del aparato estatal, promoviendo los valores de verdad, justicia y obediencia al monarca como reflejo de la armonía divina. En el ámbito militar, Darío amplió y profesionalizó el ejército imperial.
Creó cuerpos permanentes de infantería y caballería, integrando contingentes de todas las regiones. Entre ellos destacaban los Inmortales, una guardia de élite de 10.000 hombres cuya cifra se mantenía constante. Cada vez que uno moría o era herido, otro lo reemplazaba de inmediato. Su armamento, disciplina y apariencia impecable se convirtieron en el emblema del poder persa. La ambición de Darío lo llevó más allá de la consolidación. Emprendió grandes campañas para expandir las fronteras. Conquistó Tracia y Macedonia, extendiendo la influencia persa hasta el borde de Europa. En el este sometió regiones de la India y Asia Central, y en el oeste reforzó el dominio sobre Asia Menor. Sin embargo, sus intentos de dominar Grecia marcarían el comienzo de un conflicto que trascendería lo militar para convertirse en un enfrentamiento de civilizaciones. En 499 a.C., las ciudades jonias de Asia Menor, influenciadas por Atenas, se rebelaron contra el dominio persa. La revuelta jonia fue aplastada, pero encendió en Darío el deseo de castigar a los griegos. En 490 a.C. lanzó la primera invasión persa de Grecia. Su flota desembarcó en la llanura de Maratón, al noreste de Atenas. Allí, los hoplitas atenienses, dirigidos por Milcíades, enfrentaron al ejército persa en una batalla decisiva. Contra toda expectativa, los griegos vencieron. La derrota no debilitó al imperio, pero hirió el orgullo del rey de reyes. Darío juró venganza, pero la muerte lo alcanzó antes de poder cumplir su promesa. Su reinado, sin embargo, dejó un legado monumental. Bajo su autoridad, el imperio persa alcanzó su máximo nivel de organización, estabilidad y esplendor. Fue el artífice del modelo imperial que inspiraría a los seleucidas, partos, sasánidas y hasta a los propios romanos. A su muerte en el año 486 a.C., el trono pasó a su hijo Jerjes I, heredero de un imperio vasto, eficiente y orgulloso, pero también de una ambición inconclusa: la conquista de Grecia. En las colinas de Persépolis, entre los relieves que aún muestran al rey sosteniendo el arco y la lanza, la figura de Darío sigue representando el ideal persa de orden y poder, el punto más alto de una civilización que creía reflejar en la tierra la perfección del cosmos, la religión del imperio, Zoroastro y el zoroastrismo. En el centro espiritual del imperio persa se alzaba una fe que no solo moldeó su identidad, sino también su noción de justicia, poder y moralidad, el zoroastrismo. Más que una religión, fue una cosmovisión que impregnó la política y la vida cotidiana de millones de súbditos, dando coherencia ideológica a un territorio tan vasto y diverso como el que gobernaban los aqueménidas. El origen del zoroastrismo se remonta varios siglos antes de Ciro y Darío, en algún punto indeterminado entre los años 1200 y 1000 a.C., cuando un profeta llamado Zaratustra o Zoroastro, según la tradición griega, comenzó a predicar una nueva forma de fe en las llanuras del noreste iranio. Sus enseñanzas, recopiladas en los Gathas, parte central de la Avesta, planteaban un cambio radical respecto a las religiones politeístas de su tiempo. En lugar de un panteón caótico de dioses, Zoroastro proclamó la existencia de un solo principio supremo: Ahura Mazda, el Señor sabio, creador de todo lo bueno, verdadero y justo. El mundo, según su doctrina, era un campo de batalla entre dos fuerzas eternas y opuestas, la verdad o Asha y la mentira o Drush. Ahura Mazda representaba la luz, el orden y la justicia, mientras que Ahriman o Angra Mainyu encarnaba la oscuridad, la corrupción y el engaño. Esta dualidad no era un equilibrio, sino una guerra moral en la que cada ser humano debía participar mediante sus pensamientos, palabras y acciones. Hacer el bien, decir la verdad y mantener la pureza no eran actos religiosos aislados, sino deberes cósmicos. Zoroastro enseñó que el libre albedrío era el mayor don del hombre y que cada individuo tenía la responsabilidad de elegir el bien y contribuir al triunfo final de Ahura Mazda. Esa idea, la de un universo regido por leyes morales universales, se convertiría en uno de los pilares filosóficos del pensamiento persa y más tarde influiría profundamente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. La noción del juicio final, del cielo y del infierno, y del Mesías Redentor tienen sus raíces, en gran parte, en las antiguas visiones zoroástricas. Durante el reinado de Ciro el Grande, el zoroastrismo aún no era una religión de Estado formalmente organizada.
pero su espíritu impregnaba las decisiones políticas. La tolerancia religiosa, la compasión hacia los pueblos conquistados y la idea de gobernar con justicia eran reflejos de la ética zoroástrica. Ciro no impuso su fe, pero gobernó conforme a sus principios: el respeto a la verdad, la protección de los débiles y el rechazo de la tiranía. Con Darío I, la relación entre religión y poder se hizo más explícita. En la inscripción de Behistún, Darío invoca constantemente a Ahura Mazda como fuente de su legitimidad. Por la gracia de Ahura Mazda soy rey. Ahura Mazda me concedió este reino. Esta frase no era solo una fórmula devocional, sino una declaración política. La autoridad del rey emanaba del orden cósmico y gobernar en armonía con la verdad divina era su deber sagrado. Mentir o rebelarse contra el rey equivalía, por tanto, a desafiar el orden universal. El zoroastrismo no era una religión del templo ni del sacrificio sangriento. Su centro espiritual era el fuego sagrado, símbolo de la pureza y la sabiduría divina. Los templos zoroástricos, llamados Atashkade, eran lugares donde el fuego se mantenía encendido perpetuamente, atendido por sacerdotes que recitaban oraciones en avéstico y realizaban ritos de purificación. Los elementos naturales, es decir, el fuego, el agua, la tierra y el aire, eran considerados sagrados, y contaminarlos constituía una ofensa grave. Incluso los rituales funerarios reflejaban este respeto. Los cuerpos no se enterraban ni se quemaban, sino que se depositaban en torres del silencio o dakmas, donde eran expuestos al sol y a las aves, evitando así profanar los elementos. La moral zoroástrica estaba basada en una tríada simple pero profunda: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. En esta fórmula se resumía todo el deber del hombre frente al cosmos. No existía un sacerdocio tiránico ni una jerarquía cerrada. El énfasis estaba en la conducta ética personal. Cada ciudadano, cada soldado, cada juez y cada rey debía reflejar esa armonía interior. De ahí que la administración persa, incluso en su pragmatismo, tendiera a la justicia, la eficiencia y el respeto por la diversidad. El concepto de Asha, la verdad y el orden universal fue también una herramienta política. En un imperio que abarcaba pueblos con diferentes lenguas, dioses y costumbres, la noción de un orden moral único, sostenido por el rey como representante de la verdad divina, ofrecía cohesión. El zoroastrismo no buscaba eliminar los cultos locales, sino armonizarlos bajo un marco superior: la lucha universal entre el bien y el mal. La arquitectura imperial persa reflejaba estos principios. En los relieves de Persépolis, por ejemplo, los pueblos del imperio aparecen representados con dignidad, llevando ofrendas al rey, no como esclavos, sino como participantes del mismo orden cósmico. El monarca no se presenta como un dios, sino como su servidor más alto. Esta idea de realeza sagrada y ética sería la base de la estabilidad del imperio durante generaciones. Durante el reinado de Jerjes I, la fe zoroástrica se expandió aún más, aunque también comenzó a mostrar tensiones con otros cultos. Los sacerdotes magos, guardianes del fuego sagrado y de los rituales, adquirieron una influencia considerable y el zoroastrismo empezó a institucionalizarse, separándose de su espíritu original de pureza individual. Sin embargo, su poder simbólico seguía intacto. Era la luz contra las tinieblas, la justicia contra la mentira, el orden contra el caos. Las guerras médicas, el choque con Grecia. El enfrentamiento entre Persia y Grecia fue más que una serie de batallas. Fue el encuentro de dos concepciones del mundo. De un lado, el orden universal del Rey de Reyes, encarnado en Darío I, símbolo de la civilización, la autoridad divina y la expansión del imperio más vasto que había existido hasta entonces. Del otro, un conjunto de pequeñas polis independientes, orgullosas de su libertad y de su identidad cívica, dispuestas a resistir contra lo que consideraban una tiranía extranjera. Este choque, que la historia conocería como las guerras médicas, comenzaría en las costas del Egeo con un incendio que encendería todo el Mediterráneo. En el año 499 a.C., las ciudades griegas de Jonia, ubicadas en la costa occidental de Asia Menor y sometidas al dominio persa desde las conquistas de Ciro, se rebelaron contra sus sátrapas. Eran prósperas, cultas y profundamente influenciadas por la democracia ateniense, y consideraban intolerable la imposición de gobernadores impuestos desde Susa. El levantamiento, encabezado por Aristágoras de Mileto,
comenzó con una audaz ofensiva. Los griegos jonios, apoyados por Atenas y Eretria, atacaron y prendieron fuego a Sardes, una de las capitales administrativas del imperio. Aunque la ciudad fue rápidamente recuperada por los persas, el gesto tuvo una carga simbólica inmensa. Cuando Darío recibió la noticia, según cuenta Heródoto, tomó un arco, disparó una flecha al cielo y juró vengarse de los atenienses. Ordenó a un sirviente que durante cada comida le repitiera 3 veces al oído: «Señor, recuerda a los atenienses». La rebelión jonia fue sofocada en 494 a.C. tras la sangrienta batalla naval del Ade, en la que la flota persa destruyó la resistencia griega. Mileto fue saqueada, su población deportada y sus templos arrasados. Pero el castigo no sació la ira de Darío. El verdadero objetivo sería Atenas, la ciudad que había encendido la chispa. En 492 a.C., Darío envió una primera expedición al mando de Mardonio, su yerno. La flota avanzó por Tracia y Macedonia, sometiendo regiones sin gran resistencia, pero una tormenta en el monte Athos destruyó gran parte de las naves y obligó a la retirada. 2 años más tarde, el monarca organizó una nueva campaña. Antes de iniciar la invasión, exigió a las ciudades griegas tierra y agua, símbolo de sumisión. Muchas aceptaron, pero Atenas y Esparta respondieron ejecutando a los emisarios persas, arrojándolos a pozos y diciéndoles que allí podían encontrar la tierra y el agua que buscan. El gesto marcó el punto de no retorno. En el verano del año 490 a.C., una poderosa flota persa, dirigida por Datis y Artafernes, cruzó el mar Egeo y desembarcó en la llanura de Maratón, a unos 40 kilómetros de Atenas. El ejército persa contaba con decenas de miles de hombres, arqueros, jinetes y tropas de infantería ligera procedentes de todo el imperio. Frente a ellos, apenas 10.000 hoplitas atenienses y un pequeño contingente de Platea, comandados por Milcíades, se prepararon para defender su tierra. Durante varios días, ambos ejércitos se observaron a distancia. Los persas esperaban dividir a los griegos mediante la diplomacia o el miedo, mientras los atenienses buscaban el momento exacto para atacar. Finalmente, Milcíades ordenó avanzar. La carga hoplita, ejecutada en formación cerrada y con una velocidad inusual, tomó por sorpresa a los persas. Sus líneas se rompieron ante la embestida de los escudos y lanzas griegas. En pocas horas, la batalla estaba decidida. El ejército persa fue derrotado y sus sobrevivientes huyeron hacia las naves. Según las crónicas, unos 6.400 persas murieron frente a solo 192 atenienses. La victoria de Maratón fue más que un triunfo militar, fue un golpe moral contra el mayor imperio del mundo. Atenas había demostrado que una ciudad libre podía enfrentarse y vencer a una potencia universal. La noticia se propagó por toda Grecia como una revelación. Heródoto cuenta que tras la batalla, un mensajero llamado Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas, unos 40 kilómetros, para anunciar la victoria, y tras pronunciar las palabras «hemos vencido», cayó muerto por el esfuerzo. Ese episodio, legendario o no, simbolizó el espíritu griego, la entrega total a la libertad y a la polis. Darío no aceptó el resultado. Inmediatamente comenzó a preparar una nueva invasión, esta vez mucho mayor, con el objetivo no solo de castigar, sino de conquistar toda Grecia. Pero antes de concretarla, una revuelta en Egipto lo obligó a desviar sus fuerzas. El monarca murió en el año 486 a.C., dejando la tarea inconclusa a su hijo Jerjes I. El eco de Maratón, sin embargo, transformó la percepción del mundo antiguo. En las cortes del imperio, el nombre de Atenas comenzó a ser pronunciado con respeto y recelo. En Grecia, la victoria reforzó la confianza en la libertad y en el poder del ciudadano, pero también sembró una certeza: Persia regresaría, y cuando lo hiciera, lo haría con toda su furia, bajo un nuevo rey que juraría borrar a Grecia del mapa. El choque de Maratón no cerró una guerra, la inauguró. En las salas de Susa, Jerjes heredó el trono y la promesa inconclusa de su padre. Cuando Darío I murió en el año 486 a.C., el trono del imperio persa pasó a su hijo Jerjes I, un monarca de temperamento altivo y visión desmesurada. Heredaba el reino más vasto y organizado del mundo, pero también el orgullo herido de su padre tras la derrota de Maratón. Desde su ascenso, Jerjes concibió la idea de una venganza total. No bastaba con someter a Atenas, debía borrar de la faz de la tierra la insolencia griega.
Lo que siguió fue la mayor expedición militar que el mundo antiguo había conocido, una demostración de poder sin precedentes, pero también el principio del declive del poder persa. Durante años, Jerjes preparó la invasión. Mandó reunir tropas de todo el imperio: medos, babilonios, egipcios, fenicios, lidios, escitas, bactrianos, indios y persas. Se estima que su ejército superaba el 500.000 de hombres, aunque los griegos, en su asombro, hablaron de más de 2 millones. Su flota, compuesta por más de 1000 navíos, fue construida por los mejores carpinteros fenicios y jonios. En las montañas de Anatolia, los caminos fueron ampliados para permitir el paso de miles de carros, provisiones y animales de carga. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el estrecho paso de las Termópilas, una garganta angosta entre la montaña y el mar que los griegos eligieron para frenar el avance enemigo. Allí, en el verano de 480 a.C., Leónidas marchó con 300 espartanos y unos pocos miles de aliados, decididos a resistir hasta el final. El relato de esta batalla cambió la perspectiva de la estrategia militar para siempre, y es hasta el día de hoy considerada una de las resistencias más valerosas que la humanidad haya datado, y pese a que se ha narrado 1000 veces, es muy interesante vivirla desde la perspectiva persa. Desde la vasta corte de Susa, donde los muros relucían con azulejos vidriados y los escribas registraban los tributos del mundo, la orden de Jerjes había sido clara. Grecia debía someterse, y con ella la insolencia de aquellos pueblos que habían osado desafiar a Darío, su padre. Para los persas, la campaña contra Grecia no era una guerra de conquista, sino una restitución del orden. En la mente del rey de reyes, el universo debía reflejar la armonía de Ahura Mazda, y cualquier pueblo que rechazara su autoridad representaba el caos. Cuando el ejército imperial partió de Sardes hacia el norte, era más que una fuerza militar, era una manifestación del cosmos. Decenas de naciones marchaban bajo los estandartes del león y el sol: medos, elamitas, egipcios, indios, babilonios, fenicios, escitas, bactrianos, sogdianos y persas. La variedad de lenguas se confundía con el ruido de las armaduras. Los cronistas persas describieron aquella marcha como una procesión divina. El propio Jerjes, cubierto con su túnica escarlata y su diadema de oro, observaba desde un carro dorado, rodeado por los inmortales, su guardia personal. La travesía hacia Europa fue una hazaña de ingeniería. 2 puentes de barcas unían Asia con el continente occidental sobre el Helesponto, y una calzada recién tallada permitía avanzar sin interrupciones. Cuando las primeras tropas cruzaron hacia Tracia, los heraldos persas proclamaron que la tierra y el mar pertenecían al rey. Aquella era la visión persa del mundo. El orden emanaba de la corte y todos los pueblos del mundo debían formar parte de él. Los griegos, en cambio, eran vistos como pueblos desobedientes, pequeños reinos sin disciplina, incapaces de comprender el principio de unidad universal. Su independencia para los persas no era virtud, sino arrogancia. Sin embargo, Jerjes no subestimaba su valor. Había oído las historias de Maratón y conocía la obstinación de los atenienses. Por eso avanzaba con paciencia, sabiendo que cada ciudad conquistada debía integrarse, no arrasarse. El ejército avanzó por Macedonia y Tesalia sin resistencia. Las ciudades enviaban tributos y ofrecían provisiones. Pero en el estrecho paso de las Termópilas, una garganta entre el monte Eta y el mar, el rey recibió la noticia de que un grupo de griegos se había atrincherado para impedir su paso. No eran más de unos pocos miles, dirigidos por un tal Leónidas, rey de Esparta. Los generales medos aconsejaron esperar, rodear las montañas o buscar otra ruta. Pero Jerjes, consciente de la mirada de todo el imperio, decidió dar una lección de fuerza. Durante 4 días envió emisarios ofreciendo la paz. Les prometió riquezas y glorias y abandonaban el paso y se sometían. Leónidas respondió con una frase que los intérpretes persas tardaron en traducir: «Ven y tómala». Aquella insolencia sería recordada en las crónicas imperiales como el momento en que la compasión del rey se agotó. El 5.º día comenzó el ataque. Jerjes ordenó avanzar a las tropas medas y cimerias. Los griegos resistieron. Sus escudos de bronce y sus lanzas largas crearon un muro impenetrable. Los persas, acostumbrados a combates en campo abierto, fueron rechazados una y otra vez. Desde su trono portátil, Jerjes observó con sorpresa la disciplina de aquellos hombres.
Mandó entonces a los inmortales, los 10.000 guerreros de élite del imperio, vestidos con armaduras ligeras y portando arcos y lanzas cortas. Pero ni siquiera ellos lograron romper la formación. La estrechez del paso anulaba la ventaja numérica persa. Los griegos luchaban codo a codo y cada persa que caía era reemplazado por otro que apenas podía moverse. La batalla se prolongó 2 días bajo el sol abrasador. Las aguas del mar se tiñeron de rojo. Los escribas que acompañaban al ejército registraron la obstinación de los enemigos con una mezcla de respeto y asombro. En un informe encontrado siglos después, un escriba anónimo escribió: «Son pocos, pero combaten como si su muerte tuviera sentido». Jerjes comprendió entonces que no bastaba la fuerza. La sabiduría persa siempre había sido la del equilibrio. Vencer no era destruir, sino superar al enemigo con inteligencia. Cuando un campesino local llamado Efialtes reveló a los persas un sendero secreto que cruzaba las montañas, el rey aceptó su ayuda. Mandó al general Hidarnes con un contingente de los inmortales para rodear el paso. No fue una traición para los persas, sino el cumplimiento del destino. El caos debía ser vencido por el orden. Al amanecer del tercer día, los griegos comprendieron que estaban cercados. Jerjes ordenó un último avance. Leónidas, en lugar de rendirse, envió a la mayoría de sus tropas a salvo y permaneció con sus 300 espartanos junto a tespios y tebanos. La batalla final fue brutal. Los persas dispararon una lluvia de flechas tan densa que, según las crónicas griegas, oscureció el sol. Los hoplitas lucharon hasta el último hombre. Cuando la posición cayó, Jerjes ordenó recuperar el cuerpo de Leónidas y enterrarlo con honor. Según la costumbre persa, los enemigos valientes merecían respeto. Para los griegos las Termópilas fueron una derrota heroica, para los persas una victoria necesaria, pero costosa. Jerjes había perdido miles de hombres por un paso que, en términos militares, tenía poco valor estratégico. Pero desde la mirada imperial, aquella batalla tenía un significado más profundo. Demostraba que incluso los pueblos más rebeldes podían ser quebrados ante la voluntad del rey. Tras la victoria, Jerjes ordenó limpiar el paso y levantar un túmulo para sus muertos. Los griegos serían castigados por su obstinación, pero también respetados por su valor. Los prisioneros fueron tratados con clemencia y los cuerpos de los caídos fueron sepultados según sus costumbres. El rey sabía que el mensaje debía ser claro. Persia no solo conquistaba, también civilizaba. El ejército avanzó hacia el sur y Atenas fue abandonada por sus habitantes. Los persas la incendiaron, no por crueldad, sino como acto simbólico. La ciudad que había humillado a Darío debía desaparecer del mapa. Desde la cima de la Acrópolis en llamas, Jerjes observó el resplandor del fuego reflejado en el mar y pensó que, al fin, el orden había sido restaurado. Pero los vientos del Egeo, impredecibles como la historia misma, pronto cambiarían. La derrota en Salamina, meses después, haría inútil aquel sacrificio. Sin embargo, para los persas, la memoria de las Termópilas no fue la de un fracaso ajeno, sino la de una victoria amarga y respetuosa, en la que comprendieron la obstinación de los pueblos libres. En las inscripciones posteriores, los reyes recordaron aquel episodio con solemnidad. Donde los hombres se alzaron contra el orden, el fuego purificó la tierra, decía una tablilla de Susa. Para Persia, las Termópilas no fueron solo una batalla. Fueron la afirmación de su misión universal, el recordatorio de que incluso el coraje enemigo podía ser parte del equilibrio divino. Jerjes avanzó hacia el sur. Atenas fue evacuada, su población se refugió en la isla de Salamina. Poco después, las tropas persas ocuparon la ciudad y la incendiaron. La Acrópolis ardió y el humo se elevó como símbolo del dominio imperial. Pero Temístocles, el estratega ateniense, preparaba la respuesta. Sabía que la única esperanza de Grecia residía en el mar. Con un mensaje engañoso, hizo creer a Jerjes que los griegos planeaban huir de Salamina y lo convenció de atacar cuanto antes. El rey cayó en la trampa. En septiembre de 480 a.C., la flota persa ingresó en el estrecho entre Salamina y el Ática. El espacio era tan angosto que sus naves no pudieron maniobrar. Los trirremes griegos, más ligeros y ágiles, los atacaron en oleadas, hundiendo navíos enemigos uno tras otro. Jerjes observó la batalla desde una colina impotente mientras su ejército naval se desmoronaba ante sus ojos.
La derrota en Salamina fue catastrófica. La armada persa, columna vertebral de la campaña, quedó aniquilada. Sin su apoyo naval, el gigantesco ejército terrestre se volvió insostenible en territorio enemigo. Jerjes, temiendo un contraataque, decidió retirarse hacia Asia, dejando a Mardonio con una fuerza de ocupación. Al año siguiente, en 479 a.C., los griegos reunieron sus fuerzas para una ofensiva final. En la llanura de Platea, bajo el mando del espartano Pausanias, el ejército helénico derrotó a los persas en una batalla decisiva. Casi simultáneamente, la flota griega destruyó los últimos restos de la armada persa en Mícale, en la costa de Asia Menor. Con esas dos victorias, Grecia no solo había expulsado a los invasores, sino que había detenido la expansión del mayor imperio del mundo. Por primera vez en su historia, Persia se vio obligada a aceptar límites. El mito del poder absoluto se quebró ante la voluntad de ciudades libres y divididas, pero unidas por un propósito común. Las consecuencias de las guerras médicas fueron profundas. En el plano militar, Persia conservó su grandeza, pero perdió el aura de invencibilidad. Su influencia en el Egeo se redujo y muchas ciudades jonias aprovecharon la oportunidad para fortalecer sus autonomías. En cambio, Grecia emergió transformada. Atenas, heroína de Maratón y vencedora en Salamina, se convirtió en líder del mundo helénico y fundó la Liga de Delos, un sistema de alianzas que le daría poder y riqueza. Para Persia, las guerras con Grecia marcaron un punto de inflexión. Aunque Jerjes siguió gobernando sobre un territorio inmenso y aún poderoso, su autoridad moral quedó dañada. Los años posteriores se verían envueltos en conspiraciones, rebeliones y desgaste interno. El sueño de una expansión hacia Occidente se desvaneció para siempre. La vida cotidiana en el imperio persa. Bajo la superficie de las grandes conquistas, más allá de los reyes, los ejércitos y los templos del fuego, existía otro imperio persa, el de la vida cotidiana, un mundo vibrante y complejo que se extendía desde las arenas del Nilo hasta las montañas del Hindu Kush, habitado por decenas de pueblos, lenguas y tradiciones, unidos bajo el mandato del Rey de Reyes. La fuerza de Persia no residía solo en su ejército o en su administración, sino en la sorprendente capacidad de integrar culturas tan distintas sin borrar su identidad. A diferencia de otros imperios antiguos, Persia no imponía su modo de vida. Cada región mantenía su religión, sus leyes y sus costumbres, siempre que pagara tributo y permaneciera leal al monarca. Esa tolerancia no era altruismo, sino estrategia. En un territorio tan vasto, la homogeneidad era imposible. La estabilidad dependía de la cooperación y del respeto a las tradiciones locales. Así, los babilonios seguían venerando a Marduk, los egipcios rendían culto a Amón y los judíos reconstruían su templo en Jerusalén. En la misma corte imperial podían coexistir sacerdotes zoroastrianos, astrónomos babilonios, sabios griegos y artesanos fenicios. El imperio estaba estructurado en torno a las satrapías, provincias que combinaban autonomía administrativa con control central. En cada una de ellas, el sátrapa, es decir, gobernador designado por el rey, residía en una capital local rodeado de funcionarios, jueces, recaudadores de impuestos y escribas. La burocracia era extensa y eficaz. En los archivos de Persépolis se han hallado miles de tablillas escritas en elamita y acadio, donde se registraban desde pagos de grano y vino hasta permisos de viaje y compensaciones laborales. Nada escapaba al ojo del Estado. El idioma administrativo del imperio era el arameo, una lengua franca que facilitaba la comunicación entre regiones tan diversas. Sin embargo, el persa antiguo seguía siendo el idioma ceremonial, reservado para las inscripciones reales y los decretos más solemnes. Los escribas desempeñaban un papel esencial, no solo como registradores de impuestos, sino como garantes del orden legal. La vida económica del imperio era un entramado de rutas comerciales que unían los extremos del mundo conocido. Caravanas cargadas de oro egipcio, especias indias, lapislázuli de Bactria y marfiles de Nubia cruzaban los caminos imperiales. Los puertos fenicios comerciaban con el Mediterráneo, mientras que las rutas del este conectaban con las civilizaciones de Asia Central. La ruta real que unía Susa con Sardes era la arteria del imperio. Mensajeros, mercaderes y soldados la recorrían día y noche, garantizando que la información y los productos fluyeran sin interrupción.
Las monedas de oro, conocidas como los dáricos, introducidas por Darío, primero facilitaron el comercio y estandarizaron los intercambios. En los mercados de Babilonia, Susa y Persépolis se hablaban decenas de idiomas, y los productos exhibían la diversidad del imperio: tejidos lidios, joyas bactrianas, perfumes egipcios, trigo mesopotámico y caballos de Nisa. Era una economía global en miniatura, sostenida por la estabilidad que solo un gobierno central fuerte podía garantizar. Las ciudades persas combinaban monumentalidad y pragmatismo. En Susa, la capital administrativa, los palacios estaban decorados con relieves policromos y ladrillos vidriados de vivos colores. En Persépolis, la capital ceremonial, las avenidas se abrían hacia escalinatas flanqueadas por toros alados y columnas inmensas que sostenían techos de madera de cedro. Sin embargo, la mayoría de la población vivía en aldeas agrícolas o en pequeñas urbes rodeadas de campos de cebada, viñedos y huertos. La agricultura, base de la riqueza imperial, dependía de un sistema de irrigación avanzado. Los persas construyeron qanats, canales subterráneos que transportaban agua desde las montañas hasta las tierras áridas. Estas obras, algunas aún en uso hoy, permitieron cultivar regiones que antes eran desiertos. La sociedad persa estaba organizada jerárquicamente, pero con cierto grado de movilidad. En la cúspide se encontraba el rey, considerado reflejo del orden cósmico. A su alrededor, la nobleza y los altos funcionarios, muchos de ellos de origen medo, controlaban la administración. Por debajo estaban los soldados, campesinos, artesanos y comerciantes. Los esclavos existían, pero su condición era distinta a la de otras civilizaciones. Podían poseer propiedades, casarse y hasta obtener la libertad. El ejército era una institución fundamental. Aunque el servicio militar era obligatorio para los persas y medos, los soldados provenían de todas las regiones. Había lanceros escitas, arqueros egipcios, jinetes bactrianos y marineros fenicios. Cada contingente aportaba sus especialidades, reflejando la diversidad del imperio. En las campañas, la logística persa era asombrosa. Carros de suministro, cocinas móviles y médicos acompañaban a las tropas, asegurando su supervivencia en largas marchas. En la vida privada, el zoroastrismo impregnaba la moral cotidiana. Las casas eran sencillas, orientadas hacia el sol y construidas con adobe o piedra según la región. En los hogares nobles, el fuego ocupaba un lugar central, símbolo de pureza y vida. Los matrimonios eran acuerdos familiares, y la poligamia, aunque aceptada entre las clases altas, no era universal. Los persas valoraban la franqueza y la lealtad. Mentir era considerado una de las peores faltas, una traición al orden de Ahura Mazda. El arte persa combinaba influencias. Los relieves de Persépolis muestran una fusión entre el estilo mesopotámico y la delicadeza anatólica. Los tapices y tejidos eran célebres por su calidad y colorido. Las cerámicas, decoradas con motivos florales y animales, se exportaban a todo el mundo conocido. En la orfebrería, los persas alcanzaron una maestría que deslumbraba incluso a sus enemigos. La escritura cuneiforme, aunque oficial, convivía con sistemas más simples usados por los mercaderes y escribas locales. En las cortes, la música y la poesía eran símbolos de refinamiento. Los músicos acompañaban las ceremonias, mientras que los poetas cantaban las gestas de los reyes y los valores del imperio. Se cree que existían relatos orales sobre Ciro y Darío que inspiraron tradiciones posteriores. La vida cotidiana en el imperio persa era una síntesis de orden y diversidad. Un campesino en el Valle del Tigris, un mercader fenicio en Sidón o un sacerdote del fuego en Ecbatana podían vivir bajo el mismo monarca, obedecer las mismas leyes y sentirse parte de un mismo mundo. Esa fue la verdadera genialidad persa, construir unidad sin destruir la diferencia. Mientras en Occidente los griegos celebraban su victoria, en Oriente millones de personas seguían viviendo bajo la paz persa, la Pax Achaemenis. Era un imperio donde los caminos eran seguros, las transacciones justas y los templos respetados. Donde el fuego seguía ardiendo, símbolo de una civilización que, más que conquistar, había aprendido a organizar el mundo. Persépolis, el corazón de la gloria persa. En el centro del altiplano iraní, entre montañas áridas y llanuras bañadas por el sol, se alza aún hoy el sueño petrificado de un imperio. Persépolis, más que una ciudad, fue un manifiesto de poder, arte y unidad.
Allí, en la terraza monumental levantada sobre la roca, los reyes aqueménidas celebraban el dominio de los pueblos, la gloria de Ahura Mazda y la eternidad del orden persa. La fundación de Persépolis se atribuye a Darío I hacia el año 518 a.C. No nació como una capital política o militar, sino como un centro ceremonial destinado a encarnar la idea del imperio. Susa era la sede administrativa, Ecbatana la residencia de verano y Babilonia la ciudad del comercio. Pero Persépolis debía ser el corazón simbólico, el escenario donde el Rey de Reyes recibiría los tributos de todas las naciones y donde los dioses serían honrados bajo el resplandor del fuego sagrado. El lugar fue elegido con precisión. Situado en una meseta elevada al pie del monte Kuge Rahmat, la montaña de la misericordia, ofrecía una vista dominante sobre el valle del río Pulvar. Darío ordenó nivelar la roca natural y construir una plataforma artificial de más de 450 metros de largo por 300 de ancho, sostenida por muros ciclópeos. Sobre ella se alzaron los palacios, escalinatas y columnas que aún hoy asombran al visitante. La piedra caliza local, pulida hasta el brillo, daba al conjunto un aspecto de mármol luminoso que reflejaba el sol del desierto. La entrada a la terraza se hacía por una monumental escalinata de 2 brazos simétricos, tan amplia que incluso una procesión de jinetes podía ascenderla sin dificultad. Cada peldaño era bajo y ancho, pensado para que los dignatarios y embajadores pudieran subir con dignidad. Al llegar a la cima se encontraba la Puerta de las Naciones, mandada construir por Jerjes I, flanqueada por colosos de toros alados con cabezas humanas, los Lamassu, símbolo de poder y protección. En su inscripción, Jerjes declaraba que todos los pueblos del mundo eran bienvenidos, siempre que respetaran las leyes del rey. Más allá se abría el Apadana, el gran salón del trono de Darío, sostenido por 72 columnas de más de 20 metros de altura. Cada una estaba coronada por capiteles dobles con forma de toro, león o grifo, animales que representaban la fuerza, la vigilancia y la armonía cósmica. Los muros estaban decorados con relieves de una precisión casi matemática, procesiones de pueblos portando ofrendas al soberano. El detalle de cada figura era minucioso. Los lidios llevaban copas de oro, los egipcios, marfil y telas finas, los indios, caballos y piedras preciosas, los babilonios, recipientes labrados, los medos, armas y vestidos ceremoniales. No eran esclavos ni prisioneros, todos avanzaban en paz, con dignidad y respeto, reflejando el ideal persa de un imperio basado en la cooperación y no en la humillación. El palacio de Darío o Tachara, situado cerca de la Padana, era más íntimo y estaba construido en piedra negra, con relieves que mostraban al rey en audiencias, combatiendo bestias mitológicas o siendo bendecido por Ahura Mazda. Las inscripciones grabadas en sus muros no celebraban conquistas, sino virtudes. Darío el rey, gran rey, rey de reyes, rey de las tierras, hijo de Histaspes, persa, hijo de un persa, ario de linaje ario. Era una afirmación de identidad, una forma de decir que la nobleza persa no se basaba solo en el poder, sino en la pureza del orden y la verdad. El conjunto arquitectónico se completaba con el palacio de Jerjes, el harem real, las salas de audiencias, los almacenes de tesoros y los cuarteles de la guardia. Todo estaba diseñado según un plan geométrico que combinaba monumentalidad y serenidad. La decoración incluía ladrillos esmaltados de colores brillantes, alfombras, cortinajes y muebles de madera exótica. Los techos eran de cedro del Líbano y las puertas estaban cubiertas con láminas de oro y plata. Cada primavera, durante la festividad del Nowruz, el Año Nuevo persa, los representantes de todas las provincias acudían a Persépolis. La ciudad se convertía en un escenario majestuoso. Las delegaciones subían por las escalinatas, los músicos tocaban melodías solemnes, los sacerdotes encendían el fuego sagrado y el rey, sentado en su trono, recibía los tributos de las naciones. Aquella ceremonia no era solo política, sino cósmica. Representaba la renovación del orden del mundo y la confirmación de que el Rey de Reyes era el guardián del equilibrio entre luz y oscuridad. La vida cotidiana en Persépolis giraba en torno a ese esplendor ritual. Miles de trabajadores, artesanos y escribas vivían en la ciudad o en sus alrededores. Las tablillas halladas en sus ruinas, escritas en el amita, registran el pago de salarios, la distribución de alimentos y las rutas de transporte de materiales.
Hombres y mujeres, libres y esclavos, todos recibían raciones de grano, vino y cebada según su rango. Esos documentos revelan una sorprendente organización laboral, donde incluso las mujeres podían ocupar cargos administrativos o recibir pagos por supervisar talleres. El diseño urbanístico de Persépolis reflejaba una filosofía. Los edificios no estaban orientados hacia un templo o una plaza central, sino hacia el trono. Todo convergía en la figura del rey, representante de la verdad divina. A su alrededor, el arte, la arquitectura y la religión se fusionaban para expresar un único mensaje: la eternidad del orden persa. Pero el esplendor de Persépolis no era inmune al tiempo ni a la guerra. 200 años después de su fundación, en el año 330 a.C., cuando Alejandro Magno conquistó Persia, la ciudad fue saqueada e incendiada. Las llamas devoraron los palacios y ennegrecieron los relieves. Se dice que Alejandro, ebrio o impulsado por el deseo de vengar la destrucción de Atenas, ordenó el incendio como acto simbólico de dominación. Las columnas cayeron, los tesoros se dispersaron y el fuego convirtió en ruinas el corazón del imperio. Aún así, Persépolis nunca desapareció del todo. Sus muros permanecieron, y durante siglos los pueblos de la región la llamaron Takht-e-Jamshid, el trono de Jamshid, en honor al mítico rey persa que, según la leyenda, gobernó en tiempos de oro. En sus piedras silenciosas se conserva la memoria de un imperio que creyó en la belleza como reflejo del poder, en la armonía como signo de civilización y en el fuego como símbolo de eternidad. La red imperial, caminos, correos y espías del rey. Si la fuerza del imperio persa residía en su ejército y su administración, su alma estaba en los caminos. Ningún otro poder antiguo comprendió con tanta claridad que gobernar no era solo dominar, sino conectar. Desde las montañas del Cáucaso hasta las arenas de Egipto, desde el Indo hasta el mar Egeo, una red de rutas imperiales tejía el corazón del imperio como un sistema nervioso gigantesco. Por esos caminos viajaban soldados, tributos, mensajes, sabiduría y secretos. Gracias a ellos, Darío I podía hacer cumplir su voluntad en cuestión de días, aunque su imperio se extendiera por miles de kilómetros. La columna vertebral de esa red era la ruta real persa. Construida y ampliada bajo Darío I alrededor del 500 a.C., se extendía más de 2.500 kilómetros desde Susa, la capital administrativa del imperio, hasta Sardes, en la costa del mar Egeo. A lo largo del trayecto, cada trecho estaba jalonado por estaciones de descanso, postas de relevo, almacenes y guarniciones. Los mensajeros reales, montados en caballos seleccionados y relevados cada cierto tramo, podían recorrerla en apenas una semana, un logro logístico extraordinario para la antigüedad. Heródoto lo resumió en una frase inmortal: «Nada en el mundo viaja más rápido que los correos del rey». El sistema de comunicaciones imperiales se basaba en tres principios: rapidez, seguridad y vigilancia. Los mensajes oficiales, escritos en tablillas de arcilla o pergaminos sellados, eran transportados por una clase especial de mensajeros llamados Angareyón. Estos hombres gozaban de inmunidad y autoridad en todo el territorio. Podían requisar caballos, alimento o alojamiento donde fuera necesario. Cada estación contaba con caballerizas, establos, pozos y guardias, todo mantenido por el Estado. A lo largo de la ruta, columnas de piedra marcaban las distancias y señalaban los pasos de montaña, mientras que los puentes y calzadas estaban pavimentados con piedras talladas para resistir el paso constante de caravanas y ejércitos. El sistema no solo servía para la administración, sino también para el comercio. Gracias a las rutas imperiales, las mercancías de la India y Asia Central llegaban a las ciudades del Mediterráneo, y las manufacturas griegas o fenicias circulaban hacia el este. En los mercados de Susa y Babilonia se podían encontrar maderas del Líbano, marfil africano, perfumes egipcios y sedas orientales. Las rutas comerciales estaban protegidas por guarniciones que mantenían la seguridad y cobraban tributos justos, lo que fomentó una prosperidad desconocida hasta entonces. Sin embargo, más allá del tráfico comercial y administrativo, las rutas servían a un propósito político crucial: la información. En un imperio tan vasto, las rebeliones, las conspiraciones y las intrigas eran amenazas constantes.
Para anticiparlas, los reyes persas desarrollaron una red de inteligencia sin precedentes. Los griegos la llamaron los ojos y oídos del rey. Eran inspectores, agentes secretos y enviados especiales que recorrían el imperio sin anunciarse, evaluando la lealtad de los sátrapas, controlando la administración local y reportando directamente al monarca. Nadie escapaba a su vigilancia. Estos agentes tenían autoridad para inspeccionar palacios, juzgar denuncias y destituir a funcionarios corruptos. Gracias a ellos, Darío y sus sucesores mantenían el control de un territorio demasiado grande para gobernar de forma centralizada. Su mera existencia creaba una atmósfera de disciplina y obediencia. Ningún sátrapa podía sentirse completamente seguro de su poder. El espionaje no se limitaba al interior del imperio. En las fronteras, emisarios persas se infiltraban en los reinos vecinos para recopilar información política y militar. Los persas sabían más sobre sus enemigos que estos sobre ellos. En tiempos de las guerras médicas, el propio Darío había enviado exploradores a Grecia para estudiar sus costas, sus puertos y sus recursos. Siglos después, ese mismo sistema de inteligencia sería imitado por los romanos y, más tarde, por los imperios islámicos. El cuidado de los caminos era una cuestión de Estado. Cada año, inspectores revisaban su estado y organizaban reparaciones. En regiones montañosas, los ingenieros persas construyeron túneles, puentes colgantes y pasos tallados en la roca. En las zonas desérticas, excavaron pozos y canats para asegurar el suministro de agua. Los viajeros podían recorrer largas distancias con relativa comodidad, algo inédito en la antigüedad. La seguridad de las rutas fomentó el intercambio cultural. Filósofos griegos, sabios babilonios, médicos egipcios y astrónomos indios viajaban a las cortes persas, llevando consigo conocimientos que se mezclaban y se expandían. El ejército también dependía de esta infraestructura. Las vías imperiales permitían el movimiento rápido de tropas y provisiones. Cuando estallaba una rebelión en Egipto o una invasión en Tracia, los mensajeros podían notificarlo a Susa en cuestión de días, y un ejército ya estaría marchando antes de que los enemigos pudieran reagruparse. La velocidad de reacción persa fue una de las claves de su éxito en mantener un imperio tan extenso durante 2 siglos. Los caminos, sin embargo, eran algo más que ingeniería. Eran el símbolo visible de la unidad imperial. En las inscripciones reales, Darío afirmaba que había construido los caminos del rey para que todos los pueblos del mundo pudieran viajar bajo la protección de Ahura Mazda. En su visión, el orden político era un reflejo del orden cósmico. Los caminos eran las venas del cuerpo del mundo y él era su corazón. La decadencia interna, corrupción y rebeliones. Durante más de un siglo, el imperio persa había parecido indestructible. Desde los días de Ciro hasta los triunfos de Darío y Jerjes, sus fronteras se habían extendido como un manto sobre el mundo conocido. Sin embargo, el mismo orden que lo había hecho poderoso comenzó lentamente a transformarse en un peso insoportable. La maquinaria imperial, antes símbolo de eficiencia y armonía, se volvió rígida, corrupta y lenta. En las sombras de las grandes satrapías, el esplendor se desmoronaba y el eco de las antiguas victorias se apagaba entre intrigas, rebeliones y decadencia. El proceso de declive comenzó tras las derrotas en Grecia. Aunque Jerjes regresó con su ejército intacto, el aura de invencibilidad persa había desaparecido. Las inmensas riquezas acumuladas durante las conquistas empezaron a diluirse en el lujo de la corte y la burocracia. En Susa y Persépolis, los palacios resplandecían más que nunca, pero sus cimientos eran frágiles. Las fiestas y ceremonias se multiplicaban. Las joyas y los banquetes reemplazaban el espíritu de disciplina de los primeros reyes. El zoroastrismo, que había dado al imperio su sentido moral y su equilibrio, se redujo a una serie de rituales vacíos. Los sátrapas, antaño leales servidores del monarca, comenzaron a comportarse como reyes en sus propias provincias. Las distancias enormes entre el centro y las fronteras hacían imposible un control directo. En Egipto, Lidia, Babilonia y Bactria, los gobernadores acumulaban poder militar y tesoros personales. Las rutas imperiales seguían funcionando, pero los informes que llegaban a la corte estaban cada vez más manipulados. Los ojos y oídos del rey, temidos inspectores en los tiempos de Darío, eran ahora sobornados o ignorados. A mediados del siglo V a.C., bajo el reinado de Artajerjes I, el imperio enfrentó su primera gran crisis de autoridad.
Egipto, tradicionalmente difícil de dominar, se rebeló con apoyo de mercenarios griegos. Aunque la revuelta fue sofocada, el costo fue enorme. Persia tuvo que aceptar la pérdida temporal del control sobre el delta del Nilo y aumentar los tributos en otras provincias para financiar las campañas. Los pueblos sometidos, conscientes de la debilidad del centro, comenzaron a probar los límites de su obediencia. Simultáneamente, la corrupción penetraba las capas más altas del gobierno. Los cargos administrativos se compraban y la recolección de impuestos se transformó en un sistema de extorsión. Los campesinos eran forzados a pagar tributos desproporcionados, mientras los nobles se enriquecían. Las tablillas encontradas en Babilonia muestran el deterioro del sistema de distribución de alimentos y la escasez creciente en las zonas rurales. En algunas regiones los súbditos preferían huir a las montañas o al desierto antes que servir a los recaudadores del rey. El ejército, antaño la fuerza más disciplinada del mundo antiguo, comenzó a fragmentarse. Los soldados persas eran reemplazados por contingentes de mercenarios extranjeros, principalmente griegos, contratados por su experiencia. Estos guerreros, fieles solo al oro, llegaron a representar una amenaza tan grande como los enemigos externos. El costo de mantener ejércitos tan extensos se volvió insostenible. Las arcas imperiales se vaciaban y las guerras se financiaban con aumentos de tributos o devaluaciones del dárico. Mientras tanto, el espíritu de unidad que había caracterizado a los primeros reyes se desvanecía. Los matrimonios dinásticos se multiplicaron y las luchas internas por la sucesión se volvieron comunes. Tras la muerte de Jerjes, una serie de conspiraciones ensangrentó la corte. En el año 465 a.C., el propio Jerjes fue asesinado en su dormitorio por el comandante de su guardia, Artabano, quien intentó usurpar el trono antes de ser ejecutado. Su hijo Artajerjes primero heredó un trono debilitado por la desconfianza y la intriga. Durante los reinados de Artajerjes I, Darío II y Artajerjes II, el imperio se mantuvo en pie, pero sin vigor. Persia seguía siendo rica y poderosa, pero su grandeza era aparente. La economía se sostenía gracias a la explotación y al comercio, mientras los conflictos con los griegos continuaban, ahora en el terreno diplomático. Los sátrapas de Asia Menor comenzaron a conspirar con Esparta o Atenas según sus propios intereses. Las guerras del Peloponeso, en el siglo V a.C., fueron financiadas en parte por oro persa, distribuido por sátrapas que actuaban como reyes independientes. El descontento también crecía entre las minorías del imperio. En Babilonia, la nobleza local soñaba con recuperar su antigua independencia. En Egipto, los sacerdotes resistían el control persa. En el norte, los pueblos escitas amenazaban las fronteras. Cada rebelión requería un ejército, y cada ejército costaba más oro del que el imperio podía reunir. La estabilidad, que había sido la esencia del orden persa, se transformó en una ilusión mantenida por la fuerza. Culturalmente, Persia seguía brillando. Las artes, la literatura y la arquitectura alcanzaron refinamientos extraordinarios. Pero esa magnificencia era también un síntoma de decadencia. Los reyes construían templos y palacios más por ostentación que por fe. El esplendor de Persépolis contrastaba con la pobreza del campo y la miseria de las regiones más alejadas. El mismo imperio que había unificado al mundo bajo la idea de justicia, ahora se sostenía sobre la desigualdad. Hacia finales del siglo IV a.C., durante el reinado de Darío III, el imperio conservaba su tamaño, pero no su cohesión. Las rutas imperiales seguían abiertas, pero las caravanas viajaban con cautela. Las satrapías aún enviaban tributos, pero con retraso. Los mensajes tardaban más en llegar y los informes se volvían inciertos. La maquinaria administrativa funcionaba, pero sin alma. Persia se había convertido en una sombra de sí misma. En las fronteras del oeste, un nuevo poder emergía silenciosamente: Macedonia. Bajo el mando de un joven rey llamado Alejandro, el mundo griego comenzaba a mirar otra vez hacia Oriente, no con miedo, sino con ambición. En los palacios de Susa, los consejeros advertían del peligro, pero el imperio ya no tenía la energía de responder. Las mismas rutas que habían llevado los mensajes de Darío y los ejércitos de Jerjes serían pronto recorridas por un nuevo conquistador. Cuando las primeras noticias de su avance llegaron desde las fronteras, pocos creyeron que un reino tan vasto pudiera caer.
Pero la corrupción, las rebeliones y la arrogancia habían hecho su trabajo en silencio. Persia aún parecía fuerte, pero su grandeza estaba hueca, y en los caminos que una vez unieron el mundo, el rumor del cambio ya se acercaba. En el año 334 a.C., un joven rey de apenas 22 años cruzó el Helesponto con un ejército de 30.000 hombres y una ambición que cambiaría la historia. Su nombre era Alejandro de Macedonia. Aquel cruce marcó el inicio de una campaña que pondría fin al imperio más grande del mundo antiguo, el de los aqueménidas. Persia, envejecida, corroída por la corrupción y dividida por la ambición de sus sátrapas, enfrentaría por última vez el desafío de Occidente. El trono persa estaba entonces ocupado por Darío III, un hombre que había heredado un imperio, no un poder. Aunque valiente, carecía del genio político de Ciro o del talento organizativo de Darío I. Las satrapías actuaban con independencia. Los ejércitos eran comandados por nobles más interesados en su prestigio que en la victoria, y las fronteras se mantenían por inercia más que por convicción. En ese escenario llegó Alejandro, con la determinación de vengar las invasiones de Jerjes y de cumplir un sueño más grande, unir Oriente y Occidente bajo un solo mando. La primera confrontación se dio en la llanura del río Gránico, en Asia Menor. Los sátrapas locales reunieron una fuerza numerosa para detener al invasor, confiando en la superioridad numérica y en la tradición de sus jinetes persas. Alejandro, al frente de su caballería, cruzó el río bajo el fuego de los arqueros enemigos y rompió las líneas persas en una maniobra audaz. La victoria fue rápida y devastadora. Sardes, la antigua capital de Lidia, cayó sin resistencia, y las ciudades griegas de Asia Menor se liberaron del control persa. En el año 333 a.C., Darío III decidió enfrentar personalmente al macedonio. Reunió un ejército inmenso, reforzado por carros de guerra y mercenarios griegos, y lo desplegó en las llanuras de Isos, en el sur de Anatolia. La batalla fue un caos de polvo y sangre. Darío, posicionado en el centro, esperaba aplastar a Alejandro con la fuerza bruta. Pero el joven general atacó directamente el punto donde se encontraba el rey. En medio del combate, las líneas persas cedieron. Darío huyó del campo, dejando atrás su carro, su familia y su prestigio. Esa huida marcó el comienzo del fin. Las ciudades fenicias, privadas del apoyo imperial, se rindieron una tras otra. Solo Tiro resistió durante 7 meses antes de ser destruida. Egipto, cansado del dominio persa, recibió a Alejandro como libertador. En Menfis fue coronado faraón y proclamado hijo de Amón-Ra. Allí fundó Alejandría, la ciudad que simbolizaría la fusión de las culturas que soñaba unir. Mientras tanto, Darío intentaba reorganizar sus fuerzas. En 331 a.C., reunió un nuevo ejército en Gaugamela, cerca de Arbela, al norte de Babilonia. Era el último intento de Persia por detener al invasor. Las crónicas hablan de más de 200.000 hombres, acompañados por elefantes y carros de guadañas. Alejandro disponía de menos de 50.000, pero su disciplina y su estrategia eran superiores. Cuando comenzó la batalla, Darío ordenó avanzar, esperando envolver a los macedonios. Alejandro, con una maniobra envolvente perfecta, atacó el flanco derecho y abrió una brecha directa hacia el centro. Una vez más, el rey persa huyó. Las consecuencias fueron inmediatas. Babilonia se rindió sin combate, seguida por Susa, donde Alejandro se apoderó de los tesoros acumulados durante siglos. En Persépolis, la capital ceremonial del imperio, fue recibido como conquistador. Durante un banquete, según los cronistas, una cortesana griega lo incitó a vengar la destrucción de Atenas por Jerjes. Alejandro, ebrio y exaltado, ordenó incendiar la ciudad. Las llamas consumieron los palacios de Darío y los relieves de los pueblos sometidos. En esa noche ardió también el símbolo de la gloria persa. Darío III huyó hacia el este, perseguido por los generales macedonios. Intentó reunir fuerzas en las regiones de Bactria y Sogdiana, pero fue traicionado por uno de sus propios sátrapas, Beso, quien lo capturó y lo mandó a asesinar. Cuando Alejandro encontró su cuerpo, lo cubrió con su propio manto y ordenó darle sepultura real. Con ese gesto, quiso presentarse no como un conquistador, sino como el sucesor legítimo de los reyes persas. La caída del imperio aqueménida fue rápida, pero no fortuita. Los cimientos ya estaban podridos.
La burocracia, antes modelo de eficiencia, se había convertido en una red de intrigas, las satrapías en pequeños reinos autónomos, las rutas imperiales en arterias secas. Persia había perdido su alma mucho antes de perder su territorio. Alejandro no destruyó un imperio en plenitud, simplemente derribó un coloso agotado. Sin embargo, su conquista no fue el fin de la civilización persa, sino su transformación. Los administradores persas continuaron en sus cargos bajo el nuevo dominio. Las costumbres, las leyes y las tradiciones sobrevivieron, fusionándose con la cultura helenística. Alejandro adoptó el vestido y las costumbres persas, casó a sus generales con mujeres iraníes y fundó ciudades que llevarían nombres griegos, pero corazones orientales. En su breve reinado, el joven macedonio llevó el legado de Persia hasta los confines de la India, replicando sus estructuras y su visión universalista. Los caminos del imperio siguieron siendo recorridos por comerciantes y soldados, y las lenguas persa y aramea continuaron dominando la administración del mundo oriental. Incluso después de su muerte, los sucesores de Alejandro, conocidos como los seleucidas, gobernarían desde las antiguas ciudades persas conservando buena parte del aparato aqueménida. Así terminó la era de los reyes persas. El fuego sagrado aún ardía en los templos del zoroastrismo, pero el trono de los aqueménidas había desaparecido. En las ruinas ennegrecidas de Persépolis, las columnas que una vez sostuvieron el Apadana se alzaban como espectros contra el cielo. Allí, entre los fragmentos de piedra y el silencio de los siglos, el eco de Ciro el Grande parecía murmurar todavía: «Yo fundé el imperio de los persas y goberné a toda la humanidad, pero ya no quedaban persas que gobernaran el mundo, ni reyes que hablaran con los dioses. Solo la memoria de una civilización que durante 200 años había unido bajo un mismo sol a pueblos, lenguas y credos. El mundo que Alejandro heredó de Persia sería distinto, pero nunca nuevo. Porque aunque el imperio cayó ante la espada, su espíritu sobrevivió en cada ciudad, en cada ruta y en cada idea de orden que el hombre imaginó desde entonces».